También un día como hoy quiero felicitar a un amigo general, ido a destiempo de las Fuerzas Armadas, porque yo lo veo por ahí, lo que parece un cadete ya, jovencito, está. Freddy Estrada. Un abrazo a Freddy, donde quiera que se encuentre. Y que al cumpleaños hoy, las cosas que ocurren después de las 8 de la noche, nos resulta difícil. Pero estaré con ellos con el corazón. Freddy Estrada, sobrino de Estrada Medina. Ajá. Bueno, Olivero Espaillá y Freddy Estrada y Marión Pajés, salud y larga vida. Estamos con José Israel Cuello y Hernández. José, ¿cómo estás? Aquí. Aquí, para comenzar, ¿verdad? Sí. Estamos aquí porque no estamos en otra parte. Así comenzó un discurso una vez. Sí. Sí. Acá. Uno de los problemas que ha traído muchísimos conflictos, porque te lo publicaban, era cuando el presidente del Partido Dominicano, de una población o de una común, escribía un discurso de Trujillo y le decía a un ciudadano, mira, ese es el discurso que tú vas a decir. Porque se lo dan prescrito. Pregúntale al licenciado que está Pero, licenciado. ven acá, pero la estructura del Partido Dominicano era una estructura política formal semejante a la de alguna organización existente, No. o que vinieron No, después no. copiaron el modelo. Oye. Fue modelo de muchas organizaciones existentes. Ajá. Sí. Después hicieron partiditos dominicanos, pero ellos eran sui generis. No, eso era sui generis. Ese era el primero, el Pero presidente. había gente que te vendía el trousseau completo de un meeting. ¿Cómo es? Los mítines de Trujillo eran muy representativos. Había un personaje del Partido Dominicano, el senador de la provincia, Sí, tal vez un diputado, sí. un representante de las Fuerzas Vivas, otro representante de los estudiantes. Entonces había De gente. todos los sectores. Había gente que por 1.000 pesos de la época, que era muchísimo dinero, te escribía los 7 discursos. ¿Sabes? En tiempo de estudiante, así como escriben los músicos en tiempo de bolero, ellos en tiempo de estudiante, Sí. en tiempo de senador, en tiempo. Pues mira, Y hay un cuento muy bueno de Arturo Logroño, que iba para un meeting, una memoria del tamaño de su barriga, sí. iba para un meeting en San Cristóbal, sin discurso por supuesto, porque era un orador. Y hay un lambón que va con él en el carro de bola, que también va a decir un discurso, le lee el discurso. Arturo Logroño lo aprendió de memoria y lo bombió como suyo de primero. Y él se quedó con el papel. Imagínate tú, un hombre que le había dado trabajo escribir esa tontería. Y entonces Arturo Logroño le mató el gallo en la funda. Entonces mira cómo era la cosa. ¿Cómo era la cosa? Había un presidente de la Junta Central del Partido Dominicano Nacional. Eso estaba en la George Washington, donde está el obelisco. en el Ajá, conservatorio. sí. ¿Sabes quién fue que más duró en ese cargo? Sí. Modesto Díaz. Que más tiempo duró. Que yo recuerde, el día que mataron a Trujillo era Mercado el presidente. Luis Mercado. Luis R. Mercado. Había sustituido a Francisco Prat Ramírez. Entonces, Que a su vez había sido candidato de un partido de oposición. entonces, esa gente tenían eso ahí. Le descontaban el 5% a los empleados. El 10%. El 10. El 10 del partido. ¿Verdad? Le llegaba su Pero incluso a los guardias. Entonces, Hasta los guardias. Un guardia con 30 pesos de sueldo, le quitaban 3. Entonces ellos tenían Para el partido. un empleo que se llama inspector del partido. Entonces daban unos chequecitos, que yo debo tener unos cuantos, que lo he comprado ahí en la Avenida Mella, que venden cosas viejas. Sí. Tengo 2 o 3. Chequecitos a veces de 7 pesos, otras veces de 15, a veces de 27, dependiendo el grado de información. Y el origen. Sí, porque también eran espías. Los inspectores del PR, ¿usted ha visto algo raro? Bueno, sí, en mi barrio hay un muchacho, hijo del profesor Cuello. Sí. ¿De qué profesor Cuello? O del señor de la librería, Sí. que está hablando como raro. Sí. O sea que Pero tú por eso sabes se que pagaba. en esos inspectores había muchos que le llamaban generales a la orden. Eran generales de la manigua. Aquí le habían dado una especie de jubilación política y lo nombraban inspectores del Partido Dominicano.
gente que tenía muchísimo mérito y Lo llevaron, lo trajeron de por allá y lo hicieron y le inspector. daban una inspectoría ahí con 50 pesos, 40 pesos. Sí, sí. Y mientras se desgastaban para siempre. Y también le ponían funciones, es decir, ellos llegaban a un pueblo, cogían una casa, Partido Dominicano, La Palmita. Entonces había un tipo que era como un director ejecutivo. Entonces buscaban un personaje del pueblo, y usted es el presidente del partido. Entonces hacía sesiones. Se hacían 2 sesiones en los pueblos pequeños, una en el ayuntamiento y otra en el partido. Pero por lo general captaban algunos disidentes de Sí, antes. sí, eso era lo primero, echarle una vaina a alguien. pero- Don Augusto Lora sí. se incorporó al régimen de Trujillo como presidente de la Junta Directiva de Disidente, Santiago. sí. Y un día alguien que tenía confianza con él para preguntarle le dijo, Augusto, ven acá, ¿y qué es lo que tú haces ahí como presidente de la Junta? Este que había estado con él en el 34, en la conspiración contra Trujillo. ¿Qué es lo que tú haces ahí, Augusto? Dice, yo tengo que vigilar una lista de disidentes connotados, irreductibles, que yo tengo que saber cómo se comportan políticamente. Sí. ¿Tú sabes quién es el primero en la lista? Él mismo. Yo mismo. Bueno, pero dígame una cosa, yo veo que el Partido Dominicano tiene una estructura que lo que son las gobernaciones, que en cada provincia, cada vez provincia uno ve un edificio de lo que era el Partido Dominicano, que es una cosa enorme, grande, o sea, uno le da la ¿Cómo idea. que no? ¿Y tú no viste el senador Lebonao ayer Que hizo un centro de la cultura en el local del Partido Dominicano. Es que el local tenía un tipo, tenía una arquitectura que lo definía. Sí. La Pero era arquitectura demasiado, o sea, fascista. Ajá, Sí, la columna esa. Pero claro, eso, inspiración fascista pura. sí, pero lo que Y digo- aquí Balaguer de Bellaco, en la Junta Central Directiva, le duplicó la columna. En vez de tener 8 columnas, tiene 16. A propósito de fascismo, hoy aparece Macri en una fotografía con militares argentinos. Sí. Me daba la impresión de que es una fotografía de Macri en el año 44 en Ajá. Alemania. porque parecía. Igualito, Sí. con el ejército de Argentina de gala, como ellos estaban con bota, igualito que en Alemania. Ahí está la foto. Parecía un nazi. Pero lo más importante para el estudio de la arquitectura dominicana y la vida social es el destino de los locales del Partido Dominicano. En lo que ha terminado. No, en lo que pasó a ser después. En muchos pueblos pasó a ser la jefatura de la policía. Sí. La policía se instaló ahí. Pero en otros lo tomó la iglesia, en otros... Es un estudio necesario. Yo vi uno que ¿Qué era. pasó con los ¿Qué locales del pasó partido? con los locales? ¿Quién era predominante en cada sitio para apoderarse de eso? Yo vi uno que O era. ese se disolvió por un decreto de Balaguer. Disolvió, como el Partido Soviético, lo disolvió el Estado. No, Queda porque disuelto el Partido no hubo Comunista dos Dominicano. etapas. La gente que fueron al Consejo de Estado, mire, presidente Bonelli, el local de tal sitio lo necesitamos para la policía. Cojan la policía. Mire, la Escuela de Bellas Artes yo creo que debe ir ahí. Y después vino Balaguer y rehizo el muñeco. Reubicó de nuevo eso. Sí, pues eso se modificó muy poco. Sí. Porque las fuerzas que lo pidieron o que lo tomaron tenían suficiente arraigo como para ser determinantes en cada sitio. Había un local en cada cabecera de provincia, por lo menos. Sí, eso es lo Por que lo yo menos. veo. Y que precisamente para el tamaño del local, mire uno de ellos ahí donde se ve, ahí lo tienen en pantalla, para el tamaño que tenía. pero eso era cuando el partido. Eso era uno. Rectitud, libertad, trabajo y moralidad. Sí, uno tenía la idea de que ahí se hacían muchas actividades o de que era una cosa que por el tipo de trabajo que se hacían ahí justificaba las dimensiones del edificio. Decía aquí rectitud, libertad, trabajo. Y en el otro lado decía, mis mejores amigos son los hombres de trabajo. Ajá. En todos los locales. Pero el local de Santo Domingo, que era la Junta Había Central Directiva, había un auditorio hay que ahí. decir que ahí estuvo la escuela de Hostos. En ese Ajá, sitio era donde estaba la Pero en escuela ese de edificio No, hombre, no, en ese anterior. solar. Ya. Que La escuela de Hostos. La tuvo después, la usó después don Lulú Pérez en la Academia Santa Ana, de raigambre muy, muy fuerte en la sociedad dominicana, y que se la llevó el ciclón. Eso se lo llevó el ciclón, y luego se construyó el Partido Dominicano. Pero el auditorio de eso tiene un valor estructural que aquí no se dice, no se señala. El que tiene ahora. Ese auditorio lo hizo don Rafael Bonelli, el ingeniero, que era un ingeniero, Sí. un ingeniero civil, que andaba siempre con unos cálculos rarísimos, pero el papá de Idelisa Bonelli, de ahí Bonelli, De la mujer de Vinicio Calventi. y de Vigilio de Agrullón, eran las dos hermanas.
esa cúpula, mucha gente la puso en duda de que se iba a aguantar. Y él dijo, me cargan eso de cemento ahí arriba y voy a sentar un hijo abajo. Ustedes verán. Y realmente ahí está la cúpula Ahí está todavía la cúpula trabajando. intacta, 100 Perfecto, años, sí. 50. Él mismo fue que hizo el obelisco, Ajá, Cimiento. cuyos cimientos son radiculares como como las canas, Ajá, sí, que con fibra, sí. con fibras que se esparcen Ah, ya. para garantizar El que se mantenga erecto siempre. Además de que Zapata tenían una No, esa es su raíz fibrosa. Esa es su zapata, una raíz igual que la cana. Sí. Fíjate que la cana no se tuerce Sí, y con el el coco viento. tampoco. O el coco se tuerce Sí, pero el coco... con el viento. Ah, bueno. Pero la cana no. La La cana cana es siempre está derechita. erecta. Pero don Rafael era un ingeniero muy, Tú sabes que muy calificado. en ese segmento del Trujillo Hall al Jaragua, había 5 o 6 construcciones emblemáticas aquí. Los dos monumentos, el Trujillo Hall y el Obelisco, el Partido, el Jaragüita y el Jaragua y el Casino de Guivia. Eran estructuras emblemáticas de la ciudad. Ya que estamos hablando de esa área, vamos a poner en el aire una conversación que yo he tenido con ustedes en privado previamente, y es la idoneidad de construir con doble función unas aceras que debajo de la misma, o sea, es construir el drenaje pluvial que al ponerle tapa se convierte en acera, lo que se hizo en Gascue y que está en gran parte del malecón. Uno se explica como una cosa que puede ser una solución a tan bajo costo de lo que es el drenaje pluvial y con una facilidad de mantenimiento que le permite que nada más sea retirar una parte de la acera para hacer cualquier trabajo de No, mantenimiento. lo que pasa es que yo no conozco la historia, pero yo la voy a hacer para que José me la corrija. Muchas alcantarillas no eran redondas en el pasado, eran como un cubo, ¿verdad? Entonces la completaban tapándola. Primero la excavaban, luego la vaciaban y le ponían una tapa. Una arriba. tapa que se terminaba convirtiéndose en acera. Un plato. Un plato la, que era la última cara de ese, Y la mayoría de las alcantarillas de esa zona eran así. Y terminaban entonces, como era natural, en el malecón, afuera. Ahí, todavía hoy, el drenaje pluvial hay frente al Vesubio hay uno, frente a la calle Sánchez hay otro, frente al Jaragua hay otro. Tú ves ahí, la última está frente a la Feria Ganadera, al León Jiménez. Pero allá. una cosa tan vieja sigue siendo funcional, entonces uno no se Es explica que es por qué no... caro, porque es más barato meter un No, tubo pero redondo. tú te estás refiriendo a la que va por afuera de los asientos del malecón. Exacto. Eso es un colector de cloaca que hizo el ingeniero Bonet. Bonet. Bonet, que era un apóstol de esa Sí. cosa. Es una escuela aquí. Sí, claro. Ese colector de cloaca de la ciudad, porque las cloacas van al malecón, al agua. Sí, porque agua. Pero entonces él concibió un colector que la tiraba junto con la porquería del matadero, Sí. ya fuera de la ciudad en esa época. Pero luego ese colector no se le dio mantenimiento y ahí Se está. tapó. Y ahí está sin uso. Y la ciudad drenando porquería A al mar. propósito del malecón y de la orilla del mar, aquí ahorita José dijo, yo creo que debemos nosotros estudiar el por qué había ciertos sectores de la población que se adueñaron del partido como una cosa normal. En cada pueblo fue diferente, a veces fue... Y yo creo que acaba de ocurrir un accidente que hace tiempo en ese segmento, en ese sector, ha ocurrido que algunos conductores se van al mar por una parte estrecha, habiendo corales que podrían impedir que el carro continúe la ruta. Ahí es donde cayó el médico ese en la jipeta. Y hace poco... por los frentes del Vesubio. Cayó una guagua ahí. Y el señor Ginebra murió ahí también, en un Mercedes que se cruzó la... También, no fue, eso es cerca de El donde... papá de Freddy Sí. murió ahí. Y no fue cerca de ahí, murió también, no muy cerca, en las horas murió también el hijo de Jacinto también. Y No, eso fue en la curvita de la muerte. Esa es otra historia de la capital. Yo estoy diciendo cuando suben
y terminan en el mar. Yo creo que algún fenómeno hay, que hay una tendencia a coger para allá. Porque tú nunca ves que chocan con el muro. Es un problema de diseño de la avenida. Esa avenida tiene varios defectos de diseño. Puedes girar. Bueno, lo que pasa es que nunca se concibió como una avenida de alta velocidad, sino como una avenida de paseo. Y la gente la usa para alta velocidad. O sea, y las avenidas de alta velocidad tienen una inclinación que tiran al vehículo para adentro. Tiene requisitos de diseño distintos. La velocidad de diseño en una carretera es el primer elemento condicionante del diseño. ¿Cuál es la velocidad que se va a circular aquí? Por eso cuando tú ves los letreros, respétalo. 60 kilómetros por hora, no pase de ahí. Porque la vía no te responde. La vía tiene una armonía entre la velocidad que tú vayas y sus detalles estructurales no viales. Pero hay, por ejemplo, hay unas partes de las Américas donde uno separa, que hay alguna curva, que tienen, que quizás conduciendo tú no te das cuenta. Eso se llama peralte. Peralte, que es una inclinación para neutralizar la fuerza centrífuga. Que tienda a tirarte para afuera. Que tienda a tirarte para afuera en el vehículo. Bien, señores. ¿Para qué velocidad se diseñó las Américas, por ejemplo, originalmente? No, yo no te puedo decir. No te puedo decir, pero imagínate tú, eso se diseñó. En el 60. En el 60 ya existía. No, fue cuando el aeropuerto. Yo me fui por ahí, por ese aeropuerto al exilio. En septiembre del 60. Eso existía. Pero no fue 2 años. Y como estudiante tuve que ir a ver la construcción. Pero en 59, 60 por ahí se inauguró eso. Bien. Como se inauguró la avenida a San Isidro. La primera calle que se le puso cemento aquí fue la avenida Independencia frente a Trujillo, donde está la Cancillería. Sí, porque ya había excedentes en la fábrica de cemento. Que fue desde donde está el hospital infantil, que no estaba el hospital infantil en esa época, hasta detrás del Vesubio. Era un segmento, hay Banco Agrícola, Cancillería, Embajada de España. Lo que pasa es que la fábrica de cemento que se inauguró a finales de los años 40 comenzó a generar una serie de excedentes y había que gastarlo. Por eso se inventaron ese pedazo primero y luego concibieron las avenidas a San Isidro y al aeropuerto con cemento, porque Trujillo trató de venderlo en Puerto Rico. E incluso se asoció con Manolo Borda, que era exiliado para el negocio, y los yanquis le abrieron un expediente de dumping, porque estaba vendiendo el cemento por debajo del costo. Bien. Oye, ¿y Manolo negociaba eso? Manolo trabajaba en ese mundo, tenía negocios de eso. Sí. Y entonces el que vendía era Manolo. Bien. Señores, negoció con él, dijo, véndeme este cemento. Pero que o Trujillo o Manuel Inver. Manuel Inver era el encargado de esa operación. Sí. Ese fue el padrino, el empresario que montó la fábrica de cemento. Señores, vamos a hacer una pausa, pero antes quiero dar las gracias a mi amigo Claudio Steffen, que nos hizo llegar un programa muy bueno, por cierto, que es una pena que uno no tenga la oportunidad de repetir programa, que le hizo José Israel como invitado a su programa La Verdad con Claudio Steffen. También está una hora difícil, termina a las 5 de la mañana ese programa, en el canal 19. Bien, termina esa hora. Bien, un abrazo a Claudio. Y bien, señores, algunos días uno guarda el tema para José Israel, porque es muy difícil tú lograr en República Dominicana una persona que tenga tan pocos compromisos de ningún, ni político ni económico, con muchos sectores, y que tenga la libertad de hacer cosas que a él particularmente quizá le han producido muchísimas malquerencias, y en menor medida a nosotros con otros temas que hemos expuesto aquí. Puede ser, y yo no tengo ninguna duda, de que algunas de esas posiciones nosotros no tenemos la razón, pero las cosas no son como uno quiere, sino las cosas son como son. También ocurre que
hay una gran cantidad de la población, y se está haciendo mayoría, de que solamente la gente le entiende lo que les conviene. Este gobierno es bueno porque este gobierno me complace o porque yo tengo esperanzas en este gobierno. Y a veces, cuando uno hace comentarios aquí, lo que piensa es en qué es lo mejor, primero para parar lo malo, porque uno no puede seguir en esa carrera. Segundo, para insertarse. Mire, ahora mismo dijeron, el país está creciendo, yo creo que es bueno y uno se siente bien. ¿Por qué? Porque ellos pudieron usar esos números en las elecciones y sin embargo dejaron que pasara para que el gobernador lo haya dicho. Lo digo porque mucha gente, incluyendo el gobierno, espera que las cosas terminen, las campañas terminen para iniciar cualquier proyecto. Tanto del gobierno por razones de continuidad y por razones de seguridad en la terminación de obras. Segundo, por razones presupuestarias. O primero, por razones presupuestarias. Y tercero, por más vueltas que usted le dé y por más concursos que haya, así como hay ropa que se hacen, que usted va y la compra a su medida, también hay ropa que te la hace el sastre a la talla tuya. Hay concursos que se hacen a la talla de los ganadores y hay formas de evadir los concursos. Entonces, estamos en un momento en que se van a iniciar una serie de proyectos que solamente estaba esperando si era Abinader, si era el PRM o si era Danilo. Ya hoy nosotros no podemos seguir enfrascados en un problema de que el pobre Manuel Jiménez tiene una deshidratación o que Hubieres está protestando. Hay una serie de proyectos que se van a iniciar, pero esos proyectos o son mixtos, o son del gobierno, o son del sector privado que estaban esperando que ocurra eso. Y nosotros tenemos aquí esos proyectos. Y vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, aquí tuvo el señor Antonio Marte, que dijo que él quiere, con o sin senaduría, hacer la ensambladora de vehículos asiáticos aquí en el país. Ese proyecto sigue en vigencia siempre que la ley de incentivo fronterizo se mantenga. Él quiere hacer una ensambladora en Santiago Rodríguez, Antigua Sabaneta. Sobre esa ley hay que decir algo. Esa ley tiene un buen espíritu. Fue una ley propuesta por los senadores de la zona, buscando una brecha para que se concentre de alguna manera capital allí, es necesario. El problema es cuando se ha empleado para crear competencia con otros que tienen que pagar impuestos a 100 kilómetros de distancia. Ahí se complica la cosa. Un caso, por ejemplo, peliagudo es el de los refrescos. ¿El de los? El de los refrescos. Ah, sí. Hay una serie de empresas que producen refrescos aquí en la capital y hasta en Moca, que pagan impuestos o deben pagar impuestos. No digo que pagan porque meter la mano por el que pagan o porque no pagan, pero deben, según la ley deben pagar. Sin embargo, allá no pagan. Ahora, ¿qué beneficio tiene la ley en el aspecto del refresco? El refresco es un producto de mucho consumo popular. Y la presencia de esa planta, de alguna manera, ha dado lugar a que el refresco baje de precio. De manera que tú transfieres a la población el beneficio de la exoneración. De la competencia. Tú estás perjudicando a otros que están protegidos por la ley. Perfecto. Pero está bajando tu costo. Pero está bajando el costo de la vida de la gente. Y ha obligado al otro a bajar también exceso. Todo el mundo tiene que pelear en el terreno hacia abajo. Sí. Tiene un lastre que baja los precios. Y eso es importante. Porque hay que pensar en el consumidor. Aquí, por ejemplo, en el arroz, el debate es sobre los productores, no sobre los consumidores. Bien. En el queso y la leche se está hablando de que te está trayendo queso muy barato de fuera. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Porque no hay derecho a que un queso criollo, que no tiene maduración de ningún tipo, se venda a 200 pesos la libra. Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque hay una demanda grande.
Entonces hay que colgarle una competencia para beneficiar a la población, no al productor. Bien. Otra de las obras que se van a, no a iniciar, sino a ampliar, sin quererlo o queriendo, no sé cómo, la provincia de San Pedro de Macorís se ha convertido en una provincia prácticamente de producción de energía o de combustible. Las tierras de San Pedro de Macorís más o menos están divididas en 4 o 5 grandes propietarios. Los Vicini, la UCE, el CEA, y hay alguien más que no recuerdo quién es. Josecito Jacín tiene una porción privilegiada que le vendió al grupo de Arturo Santana para una terminal de combustible de todo tipo, que un barco lo pone afuera y lo bombea hacia los tanques que tiene ahí. Eso se va a ampliar con ese grupo de Vicini, Martí, Santana y González Bunter. También Josecito está trabajando en los combustibles, en el alcohol. Van a ampliar ahora. Como decíamos, no era verdad que un empresario candidato es lo mismo que un empresario no candidato. Y que no, Josecito tiene todo en San Pedro. Y si va a ampliar eso como senador, yo creo que no se va a meter en un problema en el Congreso de enfrentamiento a gobiernos, ¿verdad? No, en términos de inversiones, a un senador le abre la puerta más fácil. Y por lo menos no se la cierran, ¿verdad? No se la cierran. El otro caso es el sur. Parece ser, y van a haber nombramientos que van a tener que ver con eso, parece ser que la Bahía de las Águilas se van a comenzar a desarrollar. Y en principio decía que Fran Rainieri no era partidario de ese proyecto. Creo que Fran va a asesorar al gobierno en ese tipo de turismo que va ahí, contrariamente a lo que se estaba pensando, con la buena pro de Fran, porque aquí ya cuando se habla de turismo hay que hablar con él, ¿verdad? Porque el éxito no se discute. Ese es un tema que es Bahía de las Águilas. Pero hay que completar lo de la frontera. El proyecto de Marte, que lo presentó aquí con mucha fluidez, a mí me parece muy importante, porque ese proyecto no compite con nadie aquí. Aquí el que ha querido montar una fábrica de vehículos, la ha podido montar. Las leyes existentes lo protegían suficientemente. Y no lo hicieron. Desde la 299 para acá, toda nueva inversión de este país ha tenido las exoneraciones adecuadas para desarrollarse. Ahora, si Antonio Marte tiene la cachaza de fajarse con un crédito monstruoso de parte de sus proveedores, de quien sea, chinos o vietnamitas, y comenzar a montar una ensambladora de vehículos aquí, yo creo que el país debe aprovechar la oportunidad. Sí, pero eso está ligado a otro proyecto. Mira, que tiene que ver contigo. Espérate, el de los refrescos ha llegado a una situación de este tipo. Su primera experiencia fuera de Perú fue aquí, aprovechando esa ley. Sí. Luego vio oportunidad de meterse en Brasil. ¿Quién instaló la fábrica en Brasil? Muchachos dominicanos formaron la frontera. Que lo llevaron allá. Ese es un resultado secundario importante. Y esos muchachos están dirigiendo, ya son hombres. Yo no sé están dirigiendo la fábrica de Brasil. Yo no sé hasta dónde, Entonces, una ensambladora de carros, de vehículos, de camiones, de lo que sea, es una oportunidad de meterse en la industria que más eleva los salarios del mundo. Sí, donde se monta una industria automovilística de cualquier tipo, los salarios tienden a igualarse con la industria automovilística del mundo. Pero eso no está ligado. Y eso es importante. Eso no está ligado al mercado local. Me parece que un proyecto que tú has mencionado mucho de calado del puerto de Montecristi tiene que ver con lo siguiente. Yo vi una maqueta que mostraba un tren que iba desde Montecristi, desde, ¿cómo se llama la bahía que está ahí? Manzanillo, del puerto de Manzanillo a Jaina. Oye bien, del puerto de Manzanillo a Jaina.
tren, no cosa por debajo de la tierra, ni un tren. Y ese ensamblaje de vehículos podía estar ligado a embarcar por ahí vehículos a diferentes lugares de América. Desembarcar materia prima y equipo. Sí. Y embarcar, embarcar terminado, porque ahí no hay acero, ahí no hay fundiciones, ahí no hay nada de eso. Hay que traer los hierros. Ese tren tenía una bifurcación cuando llegaba a... Alguien va a ampliar los conocimientos expresados aquí. El tren cuando llegaba a el asunto de los militares ahí en la primera brigada, donde está el ejército, sí. Ahí va a tener una bifurcación que iba a ir hacia Jaina por directo con doble propósito, pasajeros y carga. Iba a entrar al Merca Santo Domingo a dejar comida y se iba a empalmar con Los Alcarrizos, donde está la última parada del metro, que está diseñada para terminarse en este periodo. Es decir, esa parte del 9 a Los Alcarrizos se va a empalmar y tú vas a tener esa situación ahí. Hablan también de la posibilidad de que eso vaya a Villamella, la Mamatingó, pero de eso yo no sé. De eso se está hablando ahora. Es decir, eso es de Andino Peña, pero la parte del tren, este contrato está aprobado para un señor de apellido Ventura Asilis, que después tuvo dificultades en el gobierno de Puerto Rico y está preso. Pero ese contrato se lo dio el presidente Mejía a Hans Hertel, a Hans Hertel con Ventura Asilis, y parece que, para no embromar la paciencia con concurso, parece que lo van a rehabilitar ese contrato. Desempolvar contrato viejo. Exacto. Es un recurso para obviar los concursos. Y es legal. Y para pagar favores políticos. Lo mismo ocurre con la avenida de circunvalación de la capital. Hasta ahora tenemos Jaina, Villamella. Se va a hacer Villamella, Boca Chica. Mejor dijo, Villamella, a donde hicieron los elevados de Boca Chica. Multimodal. No, es... A la entrada del multimodal. No, donde va a terminar realmente es en la carretera de... Donde viene la costillita ahí. En la carretera de Samaná. Ahí, sí. Entonces ya de ahí está hecha. Al multimodal, a Boca Chica, Andrés, etcétera. Entonces, eso ya tiene también su contrato desde cuando Hipólito. Tiene su contrato desde cuando Hipólito. Hipólito le había dado un contrato a TEN. Para el primer cabo. Sí. Y el otro lo extendieron para favorecer todos los valores políticos, económicos, tramposos, obviar concursos, desenmascarar la vagabundería, todas esas cosas. Hay otra obra importante que es la de la carretera internacional. Eso se le llegó a otorgar a un empresario de la televisión y después se tuvo que parar. Lo compensaron bien. ¿Verdad? Oh. Qué cosa, ¿eh? Eso es como cuando los Estados Unidos se cogió Texas y California. Sí. Duplicó su poder. Va a ser vicepresidente de la República. Sí, va a ser vicepresidente. De cualquier gobierno. ¿Vicepresidente? Vicepresidente. ¿Tú crees que sus aspiraciones terminan ahí? Bueno, pero hay que comenzar por algo, o sea. Comenzó hace días. Sí. Le dio un puesto en la calle del Sol de Santiago. El electorado está vendiendo el detalle. Entonces el electorado está siendo condicionado para eso. Tienen una serie de obras que tienen que ver el Grupo Vicini, el alcalde nuevo y el gobierno dominicano. Uno es, yo no sé si tú conoces, tú has ido a Miami. Tú conoces lo que son los Bayside. Sí, los he visto, sí. Okay. El puerto, usted está hablando del proyecto de Sanssouci. Exacto, ellos van a hacer un Sanssouci Bay. Ahí van a hacer un trabajo. Pero el que decía, no podía hacerse ese proyecto sin un apoyo, sin tener una influencia directa en las alcaldías, por el asunto de que
en la desembocadura del río Lo que- amerita un lo- saneamiento Lo que pasa es que no puede ser asumido por el sector Yo privado no puedo completo. decir el nombre porque me pueden demandar. Pero cuando Vicini fue a las alcaldías a pedir colaboración para eso, porque para eso se necesitan los gobiernos. Sí. Ahora tú puedes dejar las cosas feas que no funcionen Sí. y decirle de todo a los Vicini que se cogieron, pero que lo dejen así como están, que así que funciona. Entonces, pidieron un 30% de la inversión y ellos dijeron, parece, bueno, pero busca el 30 para que lo invierta. No, no, es por el permiso. Sí. Entonces, eso va a estar complementado con dos obras adicionales. Una es el gran centro de convenciones de la Feria Ganadera y de Metaldón. Esa área ahí hacer un módulo que inclusive José y yo conocimos unos españoles que tenían ese proyecto sin Metaldón, nada más con la Feria Ganadera. Ojalá que no lo conviertan en una fábrica de cerveza. Y ¿No? Que la ubicación tiene que ser aprovechada. la de otra forma. es, ya ese muchacho está yendo al sitio, es desde los bomberos hasta Santa Bárbara, rehacer La muralla. la muralla que limitaba por el norte la capital dominicana. Por todos esos patios de la Juan Isidro Pérez, Doctor. Restauración, se va La mucha- Sirena. Se va muchas cosas. Digo, No, hay muchas cosas Hay vacías. nada más por dos ahí. edificios importantes, la Sirena y la Troya. Y la Troya. La Troya. La Sí. Troya ya no existe, lo que hay es una una cosa tienda de de niños. niños. Sí. Esos son los únicos dos edificios Y el importantes. cine Lido. Y en el caso de la Sirena, el Lidón no existe. En el caso de la Sirena, los solares de enfrente, que van desde la avenida Mella hasta La Benito González. la avenida González, son de ellos. Sí. De manera que ellos le van a dar. Hey, Pero sí, muchos de ellos. ahí esos parqueos de ellos. Eso le da la oportunidad de hacer un edificio inmenso ahí y convertir eso en la tienda emblemática de la ciudad. Hay otra cosa que yo no entendí bien del mismo grupo, es el caso Macasías con Castillo Pimentel en el Díaz Piña y el caso de lo que hoy se conmemora los 30 años del Grupo M en Santiago, que ellos tienen un brazo en Dajabón. Es una forma que yo no sé por qué Consuelo y el doctor Castillo atacan ese problema, dicen que así no se dominicaniza. Que eso, A propósito de Consuelo, hay una crisis en el programa de Consuelo. ¿Perdón? A propósito de nuestra querida Consuelo, Sí. hay una crisis en su programa. No, ella se mudó. De cualquier lado que ella esté, yo estoy con ella. Ah, Ahí no tengo duda. que se sepa. Que se sepa, que conste. No, pero ella está en televisión o en radio, ¿qué tú dices? Parece que en radio. No, en radio se mudó. Se fue de la Z para el Sol de la Tarde y ya eso está resuelto. Ah, ya. Sí. Llegó tarde la noticia. Me Bien. llegó tarde a mí, la Sí, supe seguro. ayer. El asunto es que ellos dicen que eso es para aprovechar mano de obra. Yo creo que la exposición que hizo José de que nosotros tenemos que influir allá, porque República Dominicana nunca se ha metido en Haití, nunca. Ni siquiera con Mira, ese tren solamente tiene la debilidad de que ignora Haití. que no. Ese proyecto del Debió tren, ir a Puerto Príncipe. no, debe arrancar de Cabo Haitiano. Ah, de Porque Haití. Cabo Haitiano tiene condiciones de puerto semejantes a las de Manzanillo. De Agua profundo, profunda. sí. Entonces hacer todo eso una zona Binacional. binacional de contingentación de carga. Le llaman centro logístico Sí. ahora. Eso es importante para la isla, que tiene una oportunidad común de la posición geográfica, es recurso a desarrollar en la isla, no aquí. Entonces, hacerlo con esa idea garantiza un financiamiento de cualquier tipo, Sí, internacionalmente se porque consigue. es un elemento de integración de la isla. Sí, sí. Ahora eso parece venenoso, eso parece una palabra venenosa. Pero sepan los nacionalistas de cartón que este país nada más resuelve el problema haitiano Así. si les resuelve el problema Haití. Porque Haití no genera fuerzas para su propio desarrollo. Pero a nosotros nos conviene que se desarrolle Haití. Allá. Allá, no, porque no solamente nos quitamos el drama de la migración, ningún país puede tener una inmigración
desordenada, necesita una definición de migración. La necesita. Tú no puedes tener una migración, eso es verdad. Pero tú no puedes decir sencillamente voy a hacer un muro ahí para que la gente no cruce. Porque ya Trujillo lo hizo de sangre. Y terminó en un baldón para este país para que siempre. no lo hemos quitado. Eso es una mancha para siempre, un muñón que tenemos allí. Entonces no hay por qué tener cargas históricas, efectos kármicos tan dañinos como pensar en la muerte masiva de 7 millones de gente. Porque eso no es posible. Es una carga histórica que tiene esta isla. Porque fue la sede de la colonización, porque fue la sede de la esclavitud, porque fue la sede de la definición de la esclavitud como un problema racial. Y la energía tú también ves que es posible hacerlo. Pero naturalmente ellos necesitan energía y pueden tener energía. La capacidad excedentaria que se va a generar en el país muy pronto tiene un mercado natural allá. Que aquí podría generarse energía para venderse allá. Y la de Puerto Rico que podemos comprar nosotros. Y la de Puerto Rico tú la puedes comprar por nada. Hoy es más barato comprar las plantas de Puerto Rico y meter un cable para acá. Vicini, oye, es gratis esto. Comprar las plantas de Puerto Rico que están subutilizadas. Porque Puerto Rico es un fenómeno de despoblación. Y desindustrialización. Desindustrialización, lo que pasa es que la energía se transmite por un cable. Sí. No necesita mayores cosas, ni siquiera un camión. Entonces tú usar esa energía para acá y transmitir energía a Haití. Y ahí está el ideal de Hostos. Bien, ese es otro proyecto. Otro asunto. Quisiéramos decir que en el área de la salud, hoy, no mañana, ya comenzaron a haber algunos pasos que tienen que ver con, primero, profesionales de la medicina con conocimientos en la ley de salud y en la seguridad social posiblemente ingresen al sistema de la seguridad social que hasta ahora se hacía de una manera política. Comenzando por la Secretaría de Estado de Trabajo. Segundo, a pesar de que hay venezolanos sobre todo que están incursionando, comprando centros médicos privados dominicanos, va a haber una inversión dominicana en salud aquí pronto. Comienza con del desmantelamiento de lo que queda del seguro social. Ahí hay otro muñón que se sale todo eso. Debió hace tiempo de terminar, convertir esos hospitales en parte de SENASA. Lo otro es empresas como MedicalNet que van a abrir para competir con Sedimat y con el HOMS. Oye bien, para competir con Sedimat y con el HOMS, que fue con el mismo origen, la misma gente que estaban ahí, están en el otro sitio. La otra es que algunos centros tradicionales viejos, que se quedaron un poquitito atrasados, que yo le digo los centros de la Avenida Independencia, sí. Abel González, Abreu, Gómez Patiño, todo eso que tú conoces, posiblemente eso sufran también algunos ya se fueron para la Lincoln, ¿verdad? Pero va a haber cambios. Va a tener que meterse en cadena. Van a remodelarse, porque la necesidad es llevar la medicina a los lugares, no el paciente a la... Bien. Empresas, yo puedo decir que tengo que dejar que lo haga. Una empresa que se ha conocido como una empresa que ha vendido siempre electrodomésticos, va a ser en sitios pobres consultorios de, ¿cómo que se le dice? Atención primaria. Ajá. Sobre todo en la provincia de Santo Domingo Oeste. Van a comenzar por ahí. Eso debieran tener en cuenta los urbanizadores. Aquí hay 2 o 3 urbanizadores muy eficientes. Y están teniendo éxito, que es importante. ¿Qué cosa, José? Los centros de atención primaria son parte de la urbanización. Entonces tiene que concebir una urbanización que incluya escuela, que incluya una estación de policía. El bombero, la policía, la medicina. Y un centro de atención primaria. Sí. ¿Usted ha visto la y venderlo como se vende un apartamento. En vez de vender un apartamento, tú vendes un centro de atención primaria. Para que el médico se instale. No, mire, ¿usted ha visto las tasaciones? Cómo hacen el valor del apartamento también guarda íntima relación con las distancias que hay
entre el Pero no- supermercado, Pero la naturalmente clínica. es así. Sí. O sea, tú no puedes hacer O sea, una urbanización simplemente para que viva gente sin que los servicios se contemplen. Sobre todo de las dimensiones que se están haciendo. Porque entonces hay que salir a buscar los servicios. La urbanización debe Ciertamente. tener los servicios básicos. Y Mira. por eso, entonces ¿dónde se está reflejando mucho? Aquí la han- construcción de colegios privados, que ahora los colegios También, privados se están escuela. estableciendo sucursales en sitios donde se está desarrollando el mercado inmobiliario, precisamente. Mira, aquí ocurrió algo, y quiero hablar del último proyecto. Aquí ocurrió algo en Santiago. Mucha gente entendía que en Santiago no tenía sentido el hotel. Hotel Mercedes. En San Francisco de Macorís, la Libanesa. Hotel El Libanés. Eso era todo. Pero en dos ciudades que eran la segunda y la tercera ciudad en aquella época del país. Pues resulta que no era así. Hoy, la gente del Grupo Caribe tienen 3 hoteles en Santiago y los 3 le está yendo bien. ¿Verdad? Santiago, con el grupo de Estrella, de Capellán y de Felito García, ese grupo parece ser que en salud va a seguir incrementando el tema de la unión médica y del HOMS. Va a incrementar los servicios de salud y van a incrementar Sí. la hotelería en Santiago. Usted sabe, doctor, que hay algo, ya decayó, ya pasó la época en la cual la gente se aparecía en la casa de un familiar y había que buscarle dónde dormir. Sí. Ya eso pasó, inclusive en consonancia con eso, uno se da cuenta de que hay donde cualquier pueblo que usted va, usted se encuentra un No. pequeño hotel donde Mira, se mira, puede no, quedar óyeme, y que tú- tiene tú- mínima tú- facilidad. tú vas a San Juan, donde la familia de tu mujer, Sí. a fin de semana, y posiblemente ya ustedes sean una cantidad de personas que tú no puedas quedarte en la casa solariega. No, es que es tienes que así. irte al Hotel Matún, No, al Maguán. al Maguana, tienes que irte. Pero óyeme el cuento, en San Francisco de Macorís está pasando lo siguiente. El Se está- Maguana le hizo el jefe. Y Felipe Bautista le hizo un parque al lado que con una bulla que no se puede dormir. Yomaira fue que lo hizo senador. Quiero decir lo siguiente, y este proyecto yo creo que José lo vea. José, San Francisco de Macorís, nosotros tuvimos la oportunidad de incursionar con un juego de pelota. De ahí vimos que no había hospedaje. Los Bravos de Atlanta decidieron poner una escuela ahí y nos financiaron un hotel. El doctor Almanzar, casado con una Carrón, yo no sé si tú te acuerdas del famoso doctor Carrón, Por supuesto. tenía en medio del pueblo una finca. Tú oyes, en el centro de Macorís, él tenía una finca, cosa que no se consigue en casi en ninguna ciudad del mundo. Pues resulta que nos dijo, coge eso y haz lo que tú quieras ahí. Porque es de esa gente que lo que nacieron es médicos y siguen siendo médicos. El cuento es que hay una firma famosa de Macorís que se destacó mucho en cacao, pero que con el tiempo ellos vinieron a la capital y se hicieron agentes económicos importantes, que fueron los RISEC. Ellos están estructurando un grupo compuesto por la Universidad Nordestana, con el Consejo de Desarrollo del Nordeste. Sumaron la provincia de Salcedo, sumaron la Fundación Quitespuela y están haciendo un conglomerado para casi hacer un nuevo Macorís. Eso implica cosas que ya han hecho, como adquirir el equipo. Tienen el equipo emblemático de béisbol y de, ¿cómo se llama el otro? Básquetbol. Tienen la asociación de desarrollo, la ahorro y préstamo, que ellos tienen ahí representación. Nordestana. Con la iglesia están trabajando en la universidad. Y parece que ellos van a hacer en las tierras esas del doctor Carrón, de los descendientes del doctor Carrón de Almanzar, van a hacer un gran centro médico como el HOMS en Santiago. Y ya tienen el personal entrenado fuera
Así como los Pedrito Ureña y esas cosas. Sí, ellos porque ya di que no es difícil irse para el interior. Porque ya hay escuela para los hijos, colegio bilingüe, todas esas cosas, campos de golf, la ruta del cacao, la Fundación Quita Espuela, todas esas cosas parece que los RISEC la están promoviendo y le están devolviendo a Macorís. Parece como que tenían una deuda de gratitud con el campo franco macorizano. Así es que yo felicito a los hijos de Héctor porque iniciaron ese proceso. Es decir que parece ser que lo que nosotros se avecina no es peor de lo que hay, parece que va a mejorar un poquito las cosas. Y sobre todo en lugares donde, si tú te pones a ver, hemos hablado de la provincia, que aquí nunca se mencionaba provincia, siempre se mencionaba capital, que yo creo que en la provincia hay que pensar, por lo que tú dices. No había donde hospedarse en San Juan, ni había donde bailar, había que ir al Tupinamba. Ya yo creo que hay dos sitios, ¿verdad? Ahí hay que incluir, entre esas propiedades, sin ser exhaustivos ni Sí. limitativos, hay que incluir una licencia para construir un aeropuerto, que ya la tienen. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Y yo tengo registrado el nombre. Ah, del aeropuerto. Sí, ¿y tú sabes dónde iba? Ajá. ¿Dónde iba? Pero tú lo estás vendiendo ya. No, yo no estoy vendiendo nada. Yo guardé eso en un folder. papel junto con Editorial Duarte. Eso lo guardé yo. Yo terminé, José, yo no tengo nada de esta vaina. Hablar por la mañana aquí, para que se ponga brava mucha gente y se vayan anuncios por otros sitios. Mira, Pero quedan. ¿tú te acuerdas la tierra de los leones? ¿Cómo que se llaman? Los aguayos. Ajá. La colita del aeropuerto terminaba ahí. Porque eso era del Instituto Agrario después. En un desafuero de Antonio Guzmán y de Hipólito. Un disparate. Terminó en nada. Ahí terminaba el aeropuerto ese que tú dices. Era doméstico, pero con una longitud que algún día podía aterrizar algo un poquitito más grande. Pero de hecho, hay unas pistas, pero son para fumigación. Pero Pues ese es el arroz del Nordeste, esa es otra cosa. Ese es el arroz de Angelina, de Cotuí, de qué sé yo qué. De eso quién sabe aquel señor que nació ahí. Pero yo creo que el tiempo ha sido bueno y nosotros saludamos todas esas iniciativas, ¿verdad? Ahí pueden meter el Museo de las Mirabal, todas esas cosas. Pero tú sabes que este programa da una sensación de que hay alguna esperanza en el gobierno nuevo que no es nuevo. Bueno, depende. No sé, te da la impresión de que se pueden conjugar ideas Parece así ser, con tanta sí. libertad pensando Y- que el gobierno va a ser sensible. Sí. Porque en definitiva, si no, O sea, hay, hay políticas, pro- si no hay- hay políticas de desarrollo, Hay problemas. no hay desarrollo. José, déjame preguntarte algo, para irnos a lo que nosotros hablamos. Cuando tú y yo fuimos al colegio o a la escuela, yo me iba a las 7:30 para La Salle. A las 11:30 salía y cogía para la Duarte en bicicleta, por la calle Abreu, por la Francisco Enrique Carvajal, y llegaba a la tienda, a mi casa y comía. A las 1:30 salía otra vez para La Salle y entraba por detrás en la San Nicolás Penson, y a las 2 yo estaba sentado en mi pupitre. Y a las 4:30 la misma cosa. Eso era tan de extendida. sí, Era tan de extendida sí, lo único que iba a comer a tu casa. que iba a comer mi casa. Pero mañana y tarde. Pregunta ahora. Hay un problema. La tan extendida soluciona el problema de la mamá que trabaja. Sí. Ahora, ¿cómo se puede resolver para poner problemas de que, ok, los muchachos se van a quedar hasta las 4, pero la mamá está trabajando a las 4? ¿Qué tú haces? ¿Lo lleva la tan extendida a las 5? Ya hay opiniones de llevarla hasta las 6. A las 6. Entonces tú vas a meter un muchacho de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Puede perfectamente, en Japón es así. ¿En Japón es así? En Japón es así. Y nada más hay 15 días de vacaciones al año. 15. ¿Y para qué 3 En vez de 3 meses. ¿Pero para qué 3 meses? ¿Qué hace un muchacho en 3 meses sin mamá? Fuñir. Envilecerse. Sí, meterse en un malvado. Meterse- En mi época lo ponían ¿Y en un cuánto ta- le en un costaría taller al de Estado mecánica. más de lo que está costando esas 2 horitas?
Es una cosa cuando el Estado administra el dinero directamente y otra cosa es cuando la sociedad tiene que mantener eso mismo. Bien. José, Un muchacho dando vueltas en un Doctor, barrio es alto cuando, costo espera, para yo un te país. quiero escuela van a yo te estar quiero hechas, pero no te alcanza. sí, esa es la pregunta. Ya con las instalaciones hechas, ese dinero, ¿en qué se invierte? ¿Subir el sueldo a los maestros? Ahora de que le van a poner computadora a todos los muchachos, de que van a dar una a cada uno. ¿En qué? Hay mucha inversión básica que hacer todavía en el sistema educativo como para pensar que va a sobrar dinero. No Pero es tarde o así. temprano va a sobrar. ¿Por qué? Se habla de un porcentaje del Producto Interno Bruto, no del presupuesto, que salvo la inversión espasmódica e inmediata que había que hacer de carácter básico, después no tiene tanto uso. Pues yo Pero creo de que... todas maneras, los muchachos en la escuela, el mayor parte del tiempo posible es mejor que los muchachos dando vueltas en la calle. Pero yo creo que aún con Euclides 4 años más en la superintendencia de seguro, el país va para adelante. Vamos a una pausa. Tú recuerdas que cada vez que aquí se habla de un maestro de los que tuvimos en la década de 50, 60, 70, esas personas impartieron docencia en escuelas públicas. Y la mayoría de los viejos de hoy se formaron. Y tú a veces hoy dices, ¿por qué la gente de Asua habla tan bien? Dice, porque tenían buenos maestros. ¿Por qué la gente de Pimentel o de Castillo, donde es Manolito Mora, parece que había una maestra o un maestro que incidió en una generación? Entonces, con esa modificación y construcción de escuelas, existe la posibilidad de que haya una movilidad de que el dominicano vuelva a la escuela pública. Ya se está produciendo. Ya Por la- razón económica. Lo peor de la escuela dominicana es la escuela privada pobre. Porque es una guardería mal llevada. La escuela privada pobre es cara e ineficiente. En la Y esa práctica, escuela ¿por privada, qué esa escuela privada pobre tiene la misma ineficiencia magisterial que la pública. Peor, Peor. Peor. Porque pagan peor. pagan peor y no tienen recursos físicos para mantenerse. Son Es decir, escuelas que tú se no te comienzan- estás refiriendo a la sillita, ¿verdad? Exactamente. La sillita de hoy. La sillita La sillita, que hay que llevar la sillita, pero no es la sillita de aquella de que se... aquella época que era 10 cheles semanal. era un maternal, pero Sí. con amor. Sí. Oye, con odio y resentimiento. Es una escuela de enemigos, comenzando entre los maestros y los directores y los dueños, que son los directores, y entre ese conjunto y los muchachos. Porque ellos tienen también hijos, y tienen que despachar a los muchachos temprano, Sí. para ir a atender a sus hijos muy humanos. Eso no Para funciona. atender a otros hijos. Entonces esa escuela está siendo ya erosionada por la tanda extendida. Y Se está están lleno- yendo los maestros a la tanda extendida y se están yendo los alumnos a la tanda extendida por razones Y obvias. puede que haya una sobrecarga entonces de esa tanda extendida. Lo que hay que hacerlo es extenderla más. Seguir La ampliando. mejor inversión que se puede hacer es la inversión en educación en cualquier país del mundo. La otra pregunta que te hacen es, José, ¿qué posibilidades si en vez de ser hasta Manzanillo se lleve a Cabo Haitiano, que ese tren se convierte en la bestia? ¿Sabes lo que es la bestia? Aquel famoso tren que va desde Centroamérica hasta Estados Unidos, hasta México, llevando ilegales. Eso siempre es posible, pero la bestia existe. La bestia existe aquí, a pie, y se cruza Sin todos el los días. tren, ¿verdad? Porque aquí hay trabajo y allá no hay trabajo, tan humano como eso. Tú lo que le estás llevando el Lo trabajo. que hay que es- generar trabajo allá. Entonces tú estás hablando Tú te de supo- lo que hizo Estados Unidos con nosotros, que trajo la zona franca para acá, para que no se vayan para allá. Yo no sé si fue un cálculo perverso, pero le hizo mucho bien al desarrollo de este país. Otra cosa, no vamos a hablar de la... Y la cantidad de dominicanos que se fue a Estados Unidos no puede ser mayor, ¿eh? Yo no sé el balance de los mexicanos, pero el balance de aquí es muy bueno. Aquí se fueron miles de gente a Estados Unidos que le ha ido bien, que han trabajado, que se han desarrollado. Y hay dos niveles, los que ascendieron y los que descendieron. Los que ascendieron son muchos. Y los que descendieron, Óyeme, bueno, allá no una des- clase media que fracasó aquí y que allá también le ha ido Sí, mal. pero allá le ha ido mejor que lo que le iba aquí. Pero natural. En el peor de los casos. Pero no- Ayer se publicó algo sobre la pobreza y se dice
que el pobre de países ricos está en mejores condiciones que muchos clase media de países pobres. Es así. Es así. Pero la migración es un factor de desarrollo y de crecimiento humano extraordinario. Limitar la migración es una perversidad. Nosotros, este país ha tenido beneficio de la migración grosero. De todo. De todo. Por no existir una política migratoria, es que tenemos un problema haitiano. Bien. Otra pregunta que hacen ahí por el, ¿cómo que se llama eso? El WhatsApp. El WhatsApp. Es, cuando tú dices, cuando se planifica un barrio, generalmente se pone una zona verde, un parquecito, una estación de bomberos, que deben poner un dispensario médico de primera, una placita comercial. Y una escuela. Pero cuando se pone la escuela, cuando se pone el centro médico, la pregunta es la siguiente. Ese es el primer nivel, el primer nivel. En medicina de un nivel alto, José, el crear centros de de punta, como dicen ahora, eso encarece la salud. De ninguna manera, la salud necesita esas inversiones. La salud, como dice nuestro querido doctor Hanna, Sí. cuesta mucho. Tiene precio, pero no tiene costo, pero no tiene precio. ¿No? Tiene costo alto. Tiene costo alto. La salud de hoy es una salud de aparato. Y esos aparatos hay que Cuesta pagarlos. y hay que sustituirlo. Y hay Y que todos los días son sustituirlo. nuevos. Y los mecanismos ya de venta de esos aparatos son para que tú lo amortices poco a poco. Te lo mandan y tú le mandas una cuota mensual, como si fuera un carro. Porque si no, aquellos tampoco pueden venderlo por lo que cuestan. Y tienen una duración corta. Ah, por eso es que también cuando tú dices la escuela pobre, la escuela privada pobre, hay la clínica pobre también. Que tiene el mismo nivel. El mismo exactamente problema, lo mismo. el médico que alquila una casa y pone 3 camas viejas y Mira, una muchacha mira, le pone yo un tengo, uniforme. yo tengo una vivencia personal muy triste. En una ocasión un prensista nuestro se estaba durmiendo en la máquina. Y era prensista. Era un buen hombre, Sí, trabajador. pero no se puede dormir porque ahí sale. Yo lo llamo a conversar y le pregunto, ¿qué te pasa? Me dice, mire, yo tengo un problema muy grande, que mi mamá está muy grave, se está muriendo, está en una clínica. Me dio el nombre de la Me clínica. paso la noche allá. Y yo tengo que cuidarla porque le chupan la sangre de noche para venderla. No es verdad No. que hacen eso, pero es la valoración que tiene el infeliz de una clínica de barrio, Que le chupan la sangre. que son prácticamente chupasangre. Sí. Este muchacho estaba convencido que él le iba a pasar la noche en vela cuidando Para que no le de que saquen. no le robaran la sangre a una mamá moribunda. O sea, cuando se tiene una percepción de ese tipo, esa percepción hay que tomarla en cuenta. Eso no funciona. Cuando se roban las sábanas de los hospitales, ¿dónde es que van a parar? A la clínica privada de los barrios, el Y CTO, la jeringuilla, y el jabón, y la... José, de eso sé yo. Tú sabes que cuando un médico hace una cirugía en una clínica, lleva el paquetico y se lo da a la enfermera del hospital para que se lo esterilice. Exactamente. Y a veces dice, préstame tal o cual instrumento, yo te lo devuelvo mañana. Cuando no se los roban. Cuando no se los roban. Pero yo te voy a decir, eso es triste, porque hay también cuando tú dices, ¿cuántas resonancias magnéticas tú crees en él? ¿Tú crees que todos los hospitales tienen una resonancia? Ni la pueden tener. ¿Y tú crees que Ni cada la clínica tienen y la que clínica tener. privada tienen resonancia? Ninguna. Ni la tienen que tener. Digo, hay 5 que tienen. Ni la tienen que tener. La resonancia privada, la resonancia magnética, se hacen centros de resonancia magnética que dan servicio a muchísimas unidades de asistencia médica. Lo que Y pasa es que alquilar no. los alquilar los Perdón, déjame quirófanos. corregirle algo a José. Lo que pasa, José, es que a veces, aunque la hacen de más, porque ya uno lo que quiere es una resonancia, hay un asunto, las emergencias ya a veces solucionan muchos problemas en la resonancia. Una resonancia de emergencia. Es como el rayo X de antes. Sí, está bien, pero fíjate, la inversión de eso es tan costosa que un muy reputado centro de diagnóstico en este país, Lo pueden tener. hay una que tenga un furgón afuera. Sí, José. ¿Eh? Y la mayoría no son de los Y ese centros, la car- mayoría son de los fabricantes que la ponen a medias. Y ese, La mayoría y son- ese carnet, que es un centro de élite profesional en este país,
comenzó a traer equipos para ponerse a nivel de quien quiera, con quien quiera competir. Y hubo que hacer un edificio nuevo, porque en el edificio donde ellos se improvisaron, donde ellos se refugiaron, no hay condiciones estructurales para montar esos equipos. Eso también hay que tomar en cuenta, José, que le comentaba yo al doctor, cómo es que en el sector público uno encuentra edificios hechos para hacer hospitales. En tanto en el sector privado uno ve tanto hospital hecho como arretazo de casas que juntan dos, de sitios que establecen un puente. Porque eso ha crecido así, eso ha crecido sin grandes inversiones. ¿O usted cree que la clínica Abel González comenzó con capital? El capital se hizo trabajando. Y era una casa. Era una casa, en Santiago era una casa y después aquí era una casa. Y la Abreu era una casa y la Gómez Patiño era una casa. Más nada. Sí. Tú cogías una casa amplia, tenías 4 habitaciones y montabas una clínica. Aquí había 2 cosas que se montaban antes. Sí. Una pensión y una clínica. Pregúntale a José. Pero ninguna pensión llegó a hotel. No. Ninguna clínica llegaron a ser grandes clínicas. Bueno, porque ahí era la señora que hacía la comida y se murió. Doña fulana. No, la pensión era la precariedad de una madre soltera. Sumado a ninguna pensión, y la gente que venía a estudiar ninguna pensión también. la doña estaba casada. Era viuda o divorciada. Sí. Y entonces venían estudiantes y ya se ganaban su comida. No, haciendo la comida. De estudiantes que lo mandaban a la capital sin mucho dinero. No, espérese también. Porque ese estudiante pagaba 20 pesos. El fenómeno de la señora que tenía muchos hijos, que con una casa grande, los hijos se casaban y se iban, quedaban todas esas habitaciones vacías y había que sacar un dinero. Se podía aprovechar también. No, pero ya esa triunfó. La que lo iba a sacar a los muchachos de la casa. Sí. Era llegar hasta ahí que había que llegar. Y a veces lo casaban con el estudiante. Sí. Ciudad Nueva está lleno, Ciudad Nueva está lleno de eso, de gente que alquila habitaciones y no es que el negocio comenzó, no es que comprar una casa para alquilarla. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Que son, los hijos se fueron. Yo te voy a decir una cosa. Y esa fue una relación bonita. Porque tú te encuentras cada rato. Ese estudió en la pensión de mi mamá. Ajá. Y eso nunca había problema de que una loca se ponía a vivir con todos los estudiantes. No, señor, eso era una relación diferente. El cibaeño que iba a Santiago, a la pensión, porque antes acuérdate que para tú estudiar en la normal, no había normal en toda parte, nada más en la provincia cabecera. Y entonces me dijo un ex secretario de Educación que la mayoría de los visitantes al ministro, al entonces secretario, decía, el maestro de emergencia, ¿tú sabes lo que era un maestro de emergencia? Dile, José. ¿Qué es el maestro de emergencia? Con un suplente. El maestro de emergencia era el que cogía un caballo, iba a alfabetizar gente a un paraje. Juntaba una gente. Entonces, ese iba a caballo. Entonces, ese iba a la común. Y de la común, él era ahí, quería estudiar de bachillerato. Entonces, tenía que irse a San Juan. Porque en el cercado nada más se llegaba hasta el 8º. Y después que entonces terminaba la normal en San Juan, venían del ministro para que le consiguiera un trabajo aquí de maestro, porque él quería ir a la universidad. Ajá. Ese era un proceso. Y mucha gente se hizo así. Cuando tú oyes por ahí uno profesional que dice, yo me hice a mí mismo, es verdad, eso sí. Es verdad, porque era difícil. Ningún médico ni ningún grupo profesional aquí tiene capital para montar un centro como Sediman. No. Sin embargo, en Santiago se agrupó el capital necesario y la iniciativa fue de Josecito Jacín. Él es de los grandes accionistas del Hospital de Santiago. Del Homs. Sí, pero ahí estallaron algunos centros también, por ejemplo, Unión Médica se fue para arriba también. Unión Médica es un gran centro, sí, pero no tiene nada que ver con el Grupo M ni con el hospital, ¿cómo se llama? El Homs. Lo que pasa es que en Cuba yo vi una cosa, que yo no sé si aquí se está... Pero el capital de Unión Médica vino de médicos dominicanos que ejercen fuera. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Sus economías la metieron ahí. Lo que pasa es lo siguiente, cuando yo fui a Cuba, a una excursión, un tour médico que le dieron un grupo de gente aquí, yo lo que vi fue lo siguiente, digo, caramba, pero Fidel Castro, por paranoia y por vaina hizo una estructura para él, que ya tenía más de 50 años y querían no salir a curarse.
empezaron a hacer 2 o 3 grandes centros, porque allá lo que había en las 2 o 3 grandes, el Almejeira, el que sé yo qué, 4 o 5, allá no había uno en cada sitio. Entonces, ellos hicieron una medicina para ellos que era tan buena que el excedente lo vendieron para medicina turística. Y fíjate que se cuidaron tanto que tú no veías cadáveres que venían. Tú ibas al aeropuerto de las Américas y encontrabas 3 muertos todos los días que traían de Nueva York, pero tú nunca veías muertos de Cuba. No, la inmigración no es comparable. ¿Verdad? La inmigración no es comparable. ¿Verdad? La cantidad de inmigrantes de un país a otro no es comparable. Sí, pero eso que se iban a atender, había casos que ellos no cogían. Pero el cuento me da la impresión de que hay una clase dominicana ya de edad avanzada que está invirtiendo en salud por autoprotección. Mira lo de Sedimat, busca el consejo de Sedimat. Eso no es de la iglesia nada más. Ahí hay un consejo directivo de hombres de más de 60 años todito. Sí. Que no quiere que le pase lo de Charles Bludon. No sale más barato. Charles Bludon creó una clínica después de su muerte. Ve al Centro Romana para que tú veas. Porque no le dio tiempo, no le dio tiempo. No había donde desfibrilarlo. Se murió en el avión. Vamos a una pausa. Él murió abajo, él murió abajo.